el portal de licencias online, bien, ingresan al e-commerce. Voy a poner en pantalla grande para que se vea un poquito mejor, y aquí vamos a intentar cambiar la resolución a algo un poquito mejor también, y lo voy guiando como si fueran videos, entonces como si fuera directamente yo haciéndolo para que sea más fácil. Entonces, si ustedes entran a licenciasonline.com, se van a la zona donde está el e-commerce. Una vez que ingresan al e-commerce, ingresan con sus credenciales de Select, si no las tienen, las pueden pedir, obviamente, cuando se registren con nosotros, e inician sesión en el e-commerce. En el e-commerce deben irse a la sección de Microsoft CSP, y en esta sección es donde ustedes deberían ver a todos sus clientes organizados por país. Entonces, eligen a uno de sus clientes y hacen clic en la lupa que se encuentra a la derecha. En esa lupa les va a mostrar todos los productos que están disponibles en CSP. El que a ustedes les interesa, que es en este caso está consumiendo su cliente final, o ustedes mismos, ustedes están consumiendo Azure, va a ser el ítem de Microsoft Azure que pueden ver en pantalla. Entonces pueden ver que difiere de todo el resto de productos que están en CSP, primero porque dice Microsoft Azure, segundo porque el tipo es pago por uso, bien, y pueden ver que está el estado activo, y aquí está remarcado en rojo a la derecha un icono que cuando ustedes hacen clic baja el reporte de consumo de los últimos 6 meses, ¿sí? Entonces, ok, uno me dirá, pero solamente hace un mes que estoy trabajando con Azure. Bueno, no importa. Las APIs de programación que nosotros utilizamos siempre buscan los últimos 6 meses y los traen. Si solamente estuvieron un mes, les va a mostrar un mes. Bien, si estuvieron un año, solamente les mostrará los últimos 6 meses. Esto es para que quede claro en el sentido de que si ustedes han estado un año y necesitan, por ejemplo, ver un reporte de consumo, bien, que supere esos 6 meses, nos pueden pedir a nosotros y generamos ese reporte de forma manual, ¿sí? Entonces, como les comenté, este video lo único que muestra es cómo ingresan al portal, cómo acceden a, en este caso, en la zona de clientes, que es donde estarían todos sus clientes transaccionando CSP, y descargan un archivo, en este caso es Excel, pero que les va a mostrar todos estos datos en un formato bastante, en este caso podríamos decirlo completo, porque les va a mostrar todos los ítems durante todos los días que se estuvieron consumiendo. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Entonces, si hay alguna duda sobre esto, pueden escribirla ahora en el panel a la derecha. La verdad que es un video muy cortito. Lo que quería que quede claro era que descargar el reporte lo pueden hacer en el momento que ustedes quieran, y sepan que generalmente el tiempo de actualización de los datos es de entre 24 a 48 horas. Es decir que ustedes pueden bajar el reporte una vez por minuto si quieren, bien, esto lo hacen ustedes de forma manual. Ahora, Microsoft actualiza sus APIs, que a su vez actualiza el consumo, generalmente con unas 48 horas de demora. Entonces, lo que van a descargar, si hoy descargan el reporte, bien, hoy es 14 de agosto, muy probablemente el reporte llegue hasta el 12 de agosto, porque es la última vez en la cual se actualizaron estos reportes a nivel de Microsoft, ¿sí? Entonces es para que lo tengan en cuenta. Bien, ¿qué hacemos entonces ahora cuando ya tenemos descargado nuestro reporte? Esto es básicamente una planillita de Excel, ¿sí? No tiene demasiado, no tiene demasiada vuelta que darle a esto, pero sí hay que tener algunas consideraciones. Bien, la primera es que cuando ustedes ingresen, lo más probable es que les salte un cartel como este, que les dice que el file format y la extensión no coinciden, este archivo podría estar corrupto, podría no ser, podría no ser safe, perdón, no me sale la palabra en español, que sucede eso, podría no ser seguro, pero bueno, todo eso no le pasen atención, simplemente le dicen acá que sí lo quieren abrir, por lo cual le damos yes, ¿sí? Y esto lo que va a hacer es cargar, bien, toda una lista gigantesca de elementos. Por ahí, a la primera vez que uno lo ve, esto puede llegar a asustar, pero no se preocupen, que lo que hay que hacer aquí es empezar a jugar un poco con Excel, ¿sí? Y si no son de jugar mucho con Excel, les voy a comentar exactamente qué es lo que deberían hacer para empezar a leer esto de forma correcta. Entonces, como les comenté recién,
bajan el archivo. ¿Y qué es lo que yo recomiendo hacer primero? Vamos a poner mute algunas cosillas. Bueno, no lo veo, no importa. Lo voy a sacar para hacer vuelta. ¿Qué es lo que deberían hacer acá en primera instancia? Lo primero, si se van a la derecha van a poder ver que hay varias columnas, cada uno con sus nombres. Lo importante es que lo que vayan a ver dentro de la columna M y lo que vean en la columna N, ¿sí?, sea consistente. ¿Qué significa esto? Que no les aparezca que no les aparezcan letras, que no les aparezcan nada raro, sino deberían ser números. ¿Qué es lo que puede llegar a suceder si esto aquí aparecen cosas raras? Es decir, si aparecen números de miles de millones o elementos que no sean legibles propiamente dicho. Lo que habría que hacer es irse a Archivo, Opciones, ¿sí? En Opciones hay que irse a la zona de Avanzado, ¿sí? Yo aquí lo tengo en inglés, ustedes lo pueden tener en español. Y lo importante acá es que los separadores, bien, como pueden ver acá yo tengo el separador decimal en punto y el separador de, en este caso de miles, en coma. Entonces, este es un pequeño cambio que ustedes pueden hacer acá en Excel para revisar y verificar que los números se vean correctamente, ¿sí? Lo único que deberían hacer es cambiar acá, o sea, desactivar esta opción y poner punto y coma, darle OK, ¿sí? Y después reiniciar, o sea, salir del Excel y volver a ingresar para cargar este archivo y revisar que se han cambiado los datos. Si llegan a tener algún problema respecto a ese cambio y aún así sin ningún problema, no hay ningún... pueden enviarnos acá un mail y los revisamos en conjunto. Pero en primera instancia esto debería cargar de la forma en que lo están viendo y no deberíamos tener ninguna problemática respecto a eso, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo primero que deberían hacer cuando ya tienen este archivo? Yo lo primero que hago generalmente es poner un filtro, o sea que selecciono bien la fila, me voy a Sort Filter, en este caso lo tengo en inglés, y le agrego un filtro. ¿Por qué le agrego un filtro? Porque acá imagínense que tengo, por lo menos este reporte tiene como unas 7000 filas, por lo cual imagínense que si no me pongo a filtrar y pongo a ver lo que realmente quiero ver, me va a llevar un buen tiempo hacer este análisis. Entonces lo primero que hago es agregar un filtro. Segunda cosa que hago, generalmente elijo cuál es el periodo de facturación que quiero revisar. ¿Y a qué me refiero con periodo de facturación? En CSP, por lo menos con licencias online, los periodos de facturación van del 28 del mes al 27 del mes siguiente, ¿sí? Del 28 al 27. Esos son nuestros periodos de corte. Esos son los periodos en los que Microsoft dice, llegó el 27 del mes, saco una foto y en ese caso te cobro hasta donde llegué y después a partir del 28 empieza el siguiente periodo de facturación. Entonces, del 28 al 27 es el mes y el neto que se cobra en Azure cada uno de el conjunto. Entonces, tomando ese dato, y recuerden que del 28 al 27 es lo que cobra, en este caso Azure para licencias online, no lo sé para los distribuidores. ¿Qué es lo que hago? Bueno, en la primera columna, que es el de Usage Start Time, y desde el inicio, pueden ver que me trae generalmente hasta los últimos 6-7 meses de consumo. Entonces, como en Azure esto es pago a mes vencido, esto quiere decir que yo primero consumo y después lo pago, como la luz, primero la consumo y la pago, lo que yo debo hacer es elegir cuál es mi periodo. Entonces, supongamos que yo quiero leer sobre el periodo de junio, quiero ver mi facturación de junio. Entonces, como les dije antes, como esto es a mes vencido, yo tendría que ir del 28 de abril, ¿sí? Bueno, ahí lo estoy haciendo con el mouse, al 27 de mayo. Entonces, este periodo me caería a mí a nivel de facturación en junio. O sea, en junio vería cuánto es lo que yo facturé, cuánto es lo que yo gasté en este periodo. Entonces, lo que yo voy a hacer es filtrar eso. Voy a quitar todo acá y voy a decir, bueno, como quiero ver cuánto consumí en este caso en esa facturación, lo voy a agregar y voy a decir, bueno, necesito del 27, que es el corte, o sea que sería 28, 29 y 30. Y esto estoy viendo la facturación de mayo, ¿bien? Y mayo
sería hasta el 27. Entonces, como pueden ver acá, ya dejé marcado. Esto lo que me está mostrando es cuánto consumí yo. Entonces, como pueden ver, el mes de mayo arranca realmente acá, el 28. Arranca el 28, 29, 30, porque es del 28 al 27. Y la facturación a mí me caería los primeros días de junio, porque el corte sea acá y sean unos 5 a 7 días hábiles para generar esa factura y enviárselas a ustedes. Entonces, una vez que elijo ese periodo, lo siguiente que yo tiendo a hacer es ordenarlo. Lo ordeno de más antiguo a más reciente. Entonces hago clic en ordenar. Entonces lo que puedo ver es que acá ya la columna se ha ordenado del 28 del 4 y esto va a llegar, si bajamos, 28, 29, 30 hasta el 28 del 5. ¿Sí? Hasta acá me siguen, no he hecho, vuelvo sobre mis pasos. Abrí el archivo, agregué un filtro, ¿sí? Y ese filtro, lo primero que hice fue agregar el periodo, simplemente dejar marcado el periodo de facturación que quiero revisar y analizar, ¿sí? Del 28 de un mes al 27 del mes siguiente. Entonces, ¿qué hago a continuación? Bueno, acá es donde puedo empezar a jugar un poco con todo el resto de las columnas. Fíjense que, ¿qué es lo que dice esta columna? Resource Group, el grupo de recursos de Azure. Bien, todo lo que esté dentro de Azure, bien, todos los recursos están en grupos. Esto es obligatorio a nivel de Azure. Entonces, todos los grupos de recursos tienen un nombre en particular y dentro de ese grupo de recursos, cuando uno ingresa, ve todo lo que está allí dentro. ¿Sí? Pueden haber webs, pueden haber máquinas virtuales, pueden haber lo que ustedes quieran. Ahora, este grupo de recursos es lo que corresponde acá a los nombres que deberían aparecer. Entonces, si yo me voy a filtrar, estos grupos, ¿sí?, son los que deberían ser exactamente los mismos a los que yo debería tener en mi suscripción de Azure. Entonces, acá es donde viene mi primer tip que quiero darles. Generalmente, cuando yo agrego y empiezo a hacer un análisis en qué es lo que estoy gastando en Azure, tengo que entender también qué es lo que quiero medir, ¿sí? No es que quiera medir máquinas virtuales a roletes, solo quiero medir, por ejemplo, esta máquina virtual, quiero medir esta base de datos, quiero medir esta aplicación web. Entonces, lo que debo primero conocer es en qué grupo de recursos se encuentra esa aplicación web para poder empezar a filtrarlo. Entonces, supongamos que no sé realmente en cuál de todos estos grupos de recursos estaba mi aplicación. Ok, no necesariamente tendría que buscarlo de este lado, podría buscarlo por el nombre o podría buscarlo por la categoría. Esto es bastante interesante, la categoría, porque es lo que más generalmente nosotros conocemos de Azure cuando nos hablan de la nube, nos hablan de bases de datos, nos hablan de networking, nos hablan de almacenamiento, nos hablan de app services. Bien, aún así pueden ver que cada una de estas columnas con sus nombres nos va a dar otro tipo de datos sobre el cual podemos filtrar, ¿sí? Entonces podemos filtrar sobre el grupo de recursos, podemos filtrar sobre el nombre de ese recurso, podemos filtrar sobre el nombre de la instancia, bien, el nombre del recurso puede ser máquina virtual y el nombre de la instancia puede ser el nombre de la máquina, ¿sí? Bien, y así de esa forma podemos ir haciendo nuestros filtros hasta que llegamos a estas columnas, la columna K, L, M, N, bien, y esto es interesante porque ¿qué es lo que demuestran estas columnas? Demuestran cuánto se consumió, ¿sí? Cómo es la unidad en la cual se está midiendo el consumo. Fíjense que, por ejemplo, para este ítem se está midiendo 24. ¿En qué? En horas, ¿sí? Entonces se está midiendo 24 horas. Bien, la siguiente columna, ¿qué me muestra? Me muestra cuánto, bien, es lo que sale cada una de esas unidades. Y finalmente me hace acá el cálculo, bien, de lo que vendría a ser la cantidad por el rate, de cuánto es lo que le sale, en este caso en dólares, al usuario final. Entonces esto es muy interesante porque sobre esto, cuando ustedes ya filtren, hacen la sumatoria y es lo que realmente deberían haber consumido. Bien, acá a la derecha, la última columna, les muestra el tenant que ustedes tienen, por si tienen algún tenant que tenga varios dominios incluidos, bueno, ahora pueden filtrar por eso. Y de esa manera pueden empezar a hacer sus análisis. Entonces, hagamos algunos ejemplos, muy cortitos pero fáciles de revisar. Primero, si bien han estado siguiendo en algunos webinars, saben que cuando hablamos de networking, es decir, cuando hablamos de subida y bajada de datos, ¿qué es lo que Azure no cobra nunca a nivel de networking? Azure
nunca cobra la subida de datos, ¿sí? Es decir, cuando entran datos al data center, bien, es decir, si yo estoy con mi computadora y envío algo hacia Azure, esas transacciones de ancho de banda, Azure no las cobra. Lo que sí cobra es la descarga. Bien, entonces cuando, por ejemplo, estamos haciendo un escenario de backup, bien, ya sea con un Beam, con un Veritas, con lo que sea, cuando yo haga el backup hacia la nube, las transacciones de ancho de banda no me las va a cobrar. Así me va a cobrar el backup, ¿sí? Entonces, ¿cómo medimos esto? ¿Cómo podemos hacer ese ejemplo? Yo lo que puedo hacer, por ejemplo, es en lo que es no me parece que es correcto acá. El único que es lo que va. transfer in, que es lo que entra hacia Azure, y transfer out es lo que sale de Azure. Entonces, ¿qué es lo que se cobra? Esto es lo que se cobra y esto es lo que no se cobra, ¿sí? Entonces, si yo ahora vuelvo a filtrar y filtro esta vez por ejemplo, los data transfer in, que es lo que ingresa, y me voy a la derecha hacia las columnas donde me muestran los rates y cuánto me cobran, pueden ver, por ejemplo, y esto estoy filtrando sobre el periodo de facturación que habíamos dicho, que cuánto consumió, por ejemplo, cada uno de esos días. Entonces, consumió, acá pueden ver en gigas cuánto se ha consumido. Estos serían 100 megas, estos serían 60 megas, ¿bien? Y acá me dice cuánto es el rate que sale realmente para el usuario, 0. Entonces, esto por 0, 0. No se le cobra nada al usuario, ¿bien? En este caso, por lo que está entrando en el data center. Bien, entonces hasta acá tienen ya el típico ejemplo cuando uno se pregunta cuánto es lo que me está cobrando Azure, bien, por hacer e ingresar datos en el data center. Ahora, recuerden que esto es ingresar datos, no es guardarlos. Para guardarlos tendríamos que ver cuánto nos cobra el almacenamiento de estos datos. Entonces volvamos a filtrar esta vez y veamos cuánto nos cobra por data transfer out, que sería la salida de los datos. Entonces si ahí lo cambio y me voy a la derecha un poco, pueden ver que acá tengo las unidades consumidas en gigas. ¿Cuánto es lo que sale? Ahora ya la salida me cobra 0.087, por lo tanto la cantidad consumida por el unit rate del usuario me da cuánto gastó. Ahora fíjense que son niveles, o sea, son cobros en dólares, son muy bajos. Entonces, acá se estarán preguntando, pero che, ¿de dónde sacaste este user unit rate? Está bien, Azure me va a decir cuánto consumí y eso lo puedo revisar también en los logs en el portal. Ahora, ¿de dónde sacaste esta unidad? La respuesta es doble. Primero, las APIs de Microsoft nos entregan a nosotros por mes, siempre, y esto lo hacen cada 48 horas en realidad, cuánto es lo que va saliendo el unit rate de cada uno de los elementos. Entonces, si en algún momento se encuentran con que en un informe esto pasó de ser 0.08 a 0.1, es decir, se encareció, bueno, puede ser porque Microsoft cambió en ese momento cuánto era lo que iba a cobrar por ese servicio, no es que de repente nosotros quisimos cobrar más. Esta columna, la columna M, la define Microsoft a nivel de cada recurso. Y si quieren ir un poquito más adentro, fíjense que yo acá estoy viendo unidades consumidas de ancho de banda, ¿no? Entonces, tranquilamente, podría irme ahora a la calculadora de Azure. Esto es lo que yo tiendo a hacer también para revisar que realmente lo que me están cobrando sea lo que debería cobrarse. Y yo estaba viendo entonces ancho de banda. Podría irme aquí a redes, me voy a ancho de banda. Acá vemos que está el ítem, lo ubico en este caso sobre la región. Y fíjense que siempre los primeros 5 gigas mensuales son gratuitos, pero ¿cuánto me cobra a partir del sexto? 0.09. ¿Sí? Exactamente lo mismo que estamos viendo acá, prácticamente en la planilla de consumo. Entonces, con esto, ¿ustedes qué es lo que pueden hacer? A medida que van filtrando, fíjense que yo lo que podría hacer aquí es decir, bueno, como yo estoy viendo sobre el mes, bien, yo puedo agarrar y decir, listo, me voy a ir hacia el final, y aquí hacer una sumatoria. Entonces,
durante este mes, de todos los recursos que estuvo utilizando este cliente final, ¿cuánto gastó? Gastó unos $17. Bien, de ancho de banda saliente, ¿sí? $17, después de que obviamente se consumió los 5 gigas. Entonces podría revisar acá realmente cuánto consumió. Y fijan que acá estos primeros 5 gigas son los que me muestra que estuvo consumiendo. Igual acá tendríamos que revisar, perdón, debo haberme equivocado en algún filtro porque claramente debería mostrarme más, o debo estar filtrando mal en alguno de los elementos. Pero lo que pueden ver acá es justamente cuánto se consumió a nivel de gigas, bien, y como vi mal del lugar, y cuánto salió el ítem a fin de mes. Entonces con esto ustedes pueden hacer básicamente ese análisis. Si bien lo pueden hacer acá en Excel, lo podrían enviar en Power BI, lo pueden recoger sobre algún otro sistema donde ustedes quieran hacer este movimiento, por lo menos hacer este análisis, y de esa forma ir trabajándolo. Entonces hagamos otro ejemplo. Lo que voy a hacer acá es, vamos a volver hacia el inicio, vamos a seleccionar todo, ¿sí? Y voy a hacer un ejemplo bastante básico, como por ejemplo, vamos a agarrar, por ejemplo, acá hay un resource group, donde está web app, creo que era este acá. Entonces, a medida que yo puedo ir filtrando por el grupo de recursos, fíjense que se va filtrando también los nombres de los recursos que están dentro de ese grupo. Bien, y aquí veo dos cosas interesantes. Por ejemplo, veo que hay un ítem que se llama Free App Service, ¿sí? ¿Y qué significa esto? En Azure, cuando ustedes trabajan con aplicaciones web, hay un tier, bien, hay un plan de App Service que es gratuito. Esto lo vamos a hablar bien un poco más en las webinars que siguen sobre, como les comentaba, creo que lo vamos a hablar en novedades en servicio y en buenas prácticas en Azure, donde ese app tier es completamente gratuito. Entonces ustedes tranquilamente pueden ir y buscar y filtrar sobre el free y revisar acá a la derecha que sí, en específico está en 0, por lo cual no se debería cobrar ese app tier. Ahora, como todo recurso en Azure, si bien acá este es el costo del Web Application, lo que también se cobra, por otro lado, era lo que veíamos de ancho de banda que consume y también el almacenamiento que va a ocupar eso que esté dentro de esa Web Application. Entonces, nuevamente, esto que yo les estoy comentando no lo estoy inventando. Muchos de estos elementos era lo que ya pueden ir a ver en las webinars de cómo se cotiza una aplicación web. Y ahí explico nuevamente. Se compone de la aplicación, más el almacenamiento, más el ancho de banda, y así lo deberían cotizar. Bueno, esos mismos datos les sirven también para entender qué es lo que están leyendo. Porque si bien aquí hice el filtro por el application y acá me sale en 0, no es realmente 0. Esto es la combinación de la aplicación más la combinación del ancho de banda más el almacenamiento. Aquí no lo estoy agregando. Entonces, ese análisis también tiene que ir de la mano con ese entendimiento de los recursos, ¿sí? Y finalmente, quiero mostrarles, vamos a seleccionar en este caso, por ejemplo, este de aquí, ver los dos de core. Bien, y fíjense que cuando selecciono, que aquí dice, lo seleccioné por el nombre del recurso, ¿sí? No me fui a otro lugar simplemente. Fíjense que acá es una base de datos para MySQL. Misma cuestión, fíjense, acá me da un poco más de información. Esta es generación 4, me dice el nombre de la base de datos. Fíjense que cómo se mide en Azure las bases de datos, se miden por unidades que son horas consumidas. Entonces 24 horas, 24 horas, 24 horas serían los días. Cuánto sale el unit rate de esta base de datos y el end total user rate, que este es el costo final que debería pagar el usuario, en este caso de Azure, es la multiplicación de la cantidad consumida por el unit rate. Bien. Entonces fíjense que, por ejemplo, acá hay algunos elementos interesantes. Aparece aquí 5. Quiere decir que durante este día, si nos vamos al principio, bueno, aquí no aparece específicamente, a ver, de nuevo, acá está, el 12 del 5, solamente estuvo prendida 5 horas esta base de datos. El día siguiente solamente 19 y después 24, 24, 24, 24, que es lo máximo.
Ahora, lo que quería llegar a mostrarles es lo siguiente. Esa es una base de datos. ¿Qué pasa si yo ahora busco otro ítem, que en este caso supongamos que no es el de... Yo pensaba ir un día, lo que pasa es que como tengo que ver como un reconteo de mentira y